de la República por la Revolución Ciudadana, lista 5, la magíster Luisa González. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas noches. Malena, un gusto estar aquí. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Sí, bueno, sabemos que a pesar de que no están básicamente las cartas echadas en este momento, cada candidatura tiene su proyección. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes en cuanto a la intención del voto en este momento? Si hoy fueran las elecciones en el Ecuador, considerando que ustedes están buscando, ambos candidatos, ¿no?, captar aproximadamente 4 millones de electores. Bueno, Malena, en este momento como Revolución Ciudadana, como Luisa González, estamos trabajando con la gente, seguimos difundiendo cuál es nuestro plan de trabajo, básicamente en los ejes de seguridad, de empleo, de bienestar. Y en seguridad, lo he dicho en forma reiterada, primero, mano dura contra la delincuencia, con todo el peso de la ley y del Estado, para lo cual vamos a invertir 500 millones de dólares en fortalecer con equipamiento a la Policía lo más centrado posible. ¿Perdón? Sí, le estaba diciendo que realmente le hacíamos la pregunta, porque ustedes siempre han tenido esa buena vibra en cuanto a ser bastante efusivos y decir, no, nosotros tenemos los votos, pero vamos a pelear como si no tuviéramos ninguno. Esa es una de las frases que ustedes siempre lo han puesto de manifiesto. Por eso le preguntaba cuál es su expectativa en este momento en torno a las elecciones. Pero si no desea contestar la pregunta, no hay problema. O si la desea responder. Querida Malena, creo que a los ecuatorianos, a los manavitas, a toda la población, lo que le interesa saber es cuál es el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana, cómo vamos a garantizarles la salud, el empleo, la educación, las medicinas en los hospitales, la infraestructura, la vialidad. Si usted lo que quiere es que yo haga una proyección de los votos, bueno... solamente no sé, un abrebocas. Sí, era solamente un abrebocas, candidata. Hay muchísimas encuestadoras, querida Malena, están a la disposición de la gente. En todo caso, decirles que, como siempre hemos dicho, nosotros trabajamos dentro de la Revolución Ciudadana siempre, como si no tuviéramos un voto. Somos el proyecto político más fuerte del país. Y sí, candidata, le decía que solamente era un preámbulo a la entrevista, considerando que obviamente... No sé si parece que no tiene retorno. ¿Sí me escucha, candidata? ¿Me escucha? Allí. Sí, es que si hablamos las dos al mismo tiempo es complicado. Dígame. Sí, le decía que solamente era una pregunta a manera de preámbulo para lo que realmente queremos tocar de fondo, que son los planes y programas que usted, de llegar a la presidencia de la República, tiene a bien desarrollar. Una de las cosas que el colectivo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas más le pedía a los candidatos antes de pasar usted y el candidato Novoa a la segunda vuelta, como primer cosa, antes que incluso que el tema laboral, que es uno de los más fuertes, es el tema de la seguridad. ¿Cómo Luisa González va a enfocar este problema latente que tiene el Ecuador, considerando que no es una situación de que cualquiera de los dos que gane va a llegar, se siente y mañana ya no tiene el problema terrible que tenemos actualmente los ecuatorianos? ¿Cuál es su plan en este caso como punto de partida para poder frenar a raya el tema de la delincuencia en el país? Bueno, lo primero que vamos a hacer es declarar la emergencia en el sector de seguridad. Lo siguiente es una inversión fuerte en infraestructura, las UPCs, las VCs, el equipamiento, vehículos, motos, la dotación en armamento, pero también el depurar la fuerza pública. Hay cerca de 1,000 policías denunciados, de los cuales solo el 2% han sido removidos de sus cargos, por decirlo de alguna forma, pero los demás no han sido investigados de forma adecuada. Hay que hacer una depuración de la fuerza pública, para lo cual volveremos a hacer las pruebas de confianza a través del polígrafo, fundamental para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Adicionalmente, hay ya una investigación en la Fiscalía General del Estado sobre narcogenerales, que esto fue puesto, la denuncia pública fue dicha por el embajador de Estados Unidos. Hay que depurar las fuerzas públicas. Lo siguiente, el equipamiento, como ya lo dije, y trabajar en dos áreas. Lo uno, lo que es la delincuencia común y el crimen organizado, para lo cual también vamos a fortalecer la DINASET, que es la que se encarga de la investigación de los delitos y de la extorsión y los secuestros.
¿Por qué me dirijo exactamente a esta dirección? Porque es aquí donde se investigan lo que es extorsión, que es las vacunas. Allí vamos a crear una unidad especializada para los ¿Por qué me digo? Para poder cuidar y fortalecer el sector productivo. Los siguientes que hay en esta unidad, solamente cerca de 400 han sido atendidas, es decir, tienen una productividad de un 8%. Es bajísima la atención que están dando. Vamos a fortalecer esas áreas en la Policía Nacional para que se investiguen los delitos y se garantice la seguridad de los ecuatorianos. El transporte seguro. Vamos a devolver esos botones de pánico que tenían los buses, los taxis, tanto para el conductor como para el pasajero, conectados con el ECU 911, que también vamos a rehabilitar el sistema ECU 911, las cámaras que son necesarias para garantizar la seguridad del Ecuador. Miren, nosotros fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Esta vez estamos entre los más inseguros, pero haremos de Ecuador el primer país más seguro de la región nuevamente. Candidata, curiosamente, en este momento y en los meses anteriores, está decretado el estado de emergencia para el sector de la seguridad. Estamos ahora en estado de excepción y eso no ha disminuido en lo absoluto. Las cámaras, ya en temas operativos, ¿no? Las cámaras, por ejemplo, a las que usted se refiere, para nuevamente activarlas, están activadas, candidata. Nunca se han dejado de operar, por decirlo de alguna manera, con el ECU 911. Si no fuera así, imagínense la cantidad de videos que circulan en las redes sociales de los asesinatos, de los crímenes que se dan y solamente sirven para tener una referencia, que sí, de alguna manera sirven para que la Fiscalía, de alguna forma, investigue, tal vez, o dé con algunos de los de quienes cometieron estos delitos, pero hay cosas más allá que la gente considera que también debe tomarse en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que en el Ecuador, aquí todo el mundo tiene carta abierta y puerta abierta para entrar y venir sin ningún tipo de reparo, porque no se pide un pasado judicial, porque no se pide ningún tipo de antecedente penal a ningún ciudadano. Ojalá no existieran las fronteras, candidata, pero es necesario. Mire, Costa Rica no tiene fuerzas armadas, tiene 100 años sin fuerzas armadas en medio de Centroamérica, un país donde las maras salvatruchas han hecho y deshecho, y sin embargo El Salvador lo controló porque hay política y hay decisión en ese sentido para hacerlo. ¿Cómo va a hacer el Ecuador? ¿Va a seguir permitiendo que todo el mundo entre a este país sin ningún tipo de control? ¿Qué va a suceder en ese tema? Estimada Malena, solamente para aclarar a la ciudadanía, no es correcto. Las cámaras del ECU 911 en un 50% no funcionan, fueron contratadas y está pagado el mantenimiento, y las cámaras del ECU 911, pese a tener pagado el mantenimiento, no están dándole mantenimiento. Así que esta precisión es fundamental para que el pueblo ecuatoriano la conozca. Otro punto importante es la... ¿Usted se ha subido a un taxi, candidata? ¿Usted se ha subido últimamente a un taxi? De hecho, mi tío es taxista en Manta y sé muy bien... Los taxis tienen las cámaras, candidata. Los taxis tienen las cámaras y están conectados con el ECU 911. Entonces, no es cierto del todo que no existe la operatividad. La existe, sí la hay. Tal vez hay que reforzarlo, buscar otro mecanismo, pero sí existe. Y hay que buscar otros métodos. Pero, por favor, la pregunta que le realicé en torno a otros espacios donde usted, como presidenta, si lo llega a hacer, puede, en el tema de que todo el mundo entre al Ecuador sin ningún tipo de control. Estimada Malena, no es mi intención debatir con usted, sino informar al pueblo ecuatoriano. Es fundamental. Como le digo, soy sobrina de un taxista en Manta, exactamente. Sé exactamente cómo funciona el sector y sé exactamente lo que tienen y lo que no, porque a diario me reúno con gente del sector de la transportación. ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad? La seguridad se garantiza con inversión pública. No sé si se logre ver este cuadro, pero aquí está cómo va bajando la inversión en seguridad y va subiendo la delincuencia. Le quitaron 3.000 millones de dólares al sector de seguridad y con eso, obviamente, dejaron el parque automotor que controla con motos, con vehículos, las calles, la Policía Nacional, lo dejaron desprotegido, no le dieron mantenimiento. 60% del parque automotor de la policía está
está totalmente obsoleto. Vamos a hacer las compras públicas de vehículos y de motos. No tienen chalecos antibalas, no tienen armamento, no tienen municiones. Esas son las compras que vamos a hacer para proteger a nuestros ciudadanos y volver a darle la seguridad que un día tuvo. Otro punto importante es cuidar nuestras fronteras. Las fronteras en donde se han tomado las bandas delictivas, el narcotráfico, son las que también vamos a volver a controlar junto con las Fuerzas Armadas, que también van a ser fortalecidas con inversión y con equipamiento de primera. Sistemas de inteligencia para investigar quién cruza esas fronteras, quién ingresa a este país para delinquir. Vamos a investigar, vamos a tener mano dura contra la delincuencia, con todo el peso de la ley y del Estado, lo haremos nuevamente, y les recuerdo que fuimos nosotros quienes apresamos a Rasquiña, a Fito y a Junior, que fueron, a excepción de Fito, fueron dejados en libertad en el gobierno cuando la señora María Paula Romo era la ministra, ¿no? Nosotros lo apresamos y hasta el día de hoy está detenido el señor Fito. Gracias a la intervención del gobierno desarticularemos las bandas. Los derechos humanos primero serán para garantizar la vida de los ciudadanos, de nuestra fuerza pública, y eso será primordial en mi gobierno. Y lo siguiente, trabajar generando puestos de empleo, la refinería del Pacífico, que es un proyecto petroquímico que debe hacerse en la ciudad de Manta, que va a generar cerca de 20,000 puestos de trabajo, desarrollo para el país y para Manabí. Sí, candidata, pero ahí habrían dos precisiones que hacerle. La primera, en relación a que sí, efectivamente, las personas que usted acaba de mencionar que están detenidas, pero ustedes también se sentaron a dialogar con algunos que estaban dentro de las organizaciones delictivas, y eso también muchos sectores lo han cuestionado. Por otro lado, en el tema de la refinería, en 10 años ustedes no pudieron... ¿Me puede, por favor, decir con quiénes nos sentamos a dialogar? Bueno, recuerden ustedes, por ejemplo, tuvieron allí dentro de las filas, incluso como candidatos, algunas personas que estaban dentro de algunos grupos, no podríamos llamarlos tal vez como irregulares, para no salir de la sutileza, pero ustedes tuvieron la posibilidad de sentarse a conversar con ellos. Y no es que esté malo el diálogo, candidata, en lo absoluto, pero ¿cómo poder creer que ahora esto puede pasar nuevamente? Es importante informar bien a la población. ¿Me puede decir si nosotros fuimos quienes los apresamos y en este gobierno no se ha apresado a ningún líder de una banda delictiva? ¿Me puede decir con quiénes la Revolución Ciudadana dialogó? Sí, la entrevistadora... La población está escuchando. Sí, con mucho respeto, estimada candidata Luisa. Las entrevistas las hago yo, entonces yo le formulo las preguntas. No me ha respondido o no me ha dejado terminar de formular la pregunta. Le estaba manifestando respecto a la refinería. En 10 años ustedes no pudieron lograr ese tan ansiado anhelo que en el gobierno del expresidente Rafael Correa ustedes lo prometieron. Hicieron algún trabajo de remoción de tierra que tuvo un costo bastante oneroso. ¿Usted cree que en este año y 8 meses que va a tener en la presidencia, en caso de que llegue a ganar, le va a alcanzar el tiempo para hacer una refinería que no se pudo lograr en 10 años, más allá de que sea o no necesaria? Querido pueblo ecuatoriano, dejo en claro que aquí se ha dicho que nosotros nos sentamos a dialogar con bandas delictivas. He pedido que den los nombres, es totalmente falso, y sí lo quiero dejar enfáticamente claro. Los únicos que desarticulamos cerca de 4,000 bandas delictivas y apresamos a los líderes más peligrosos del país somos la Revolución Ciudadana. Primero va claro eso, porque es importante que la población siempre sepa la verdad. Lo segundo, en cuanto a la refinería del Pacífico. Los proyectos de refinerías son proyectos que llevan muchos años porque hay que buscar la inversión. 1. 2. En el año 2017 hubo 9 interesados a nivel mundial en construir el proyecto petroquímico de la refinería del Pacífico. Esto fue dicho en Teleamazonas por el ex ministro Pablo Campana, ministro del ex presidente Lenín Moreno. ¿Qué es lo que pasó? Que por odio a la Revolución Ciudadana y a Manabí pararon ese proyecto. Y ese proyecto, por supuesto que lo voy a iniciar y voy a buscar la inversión para que se haga. Y esa es una obra que deberíamos defender todos los manabitas. Todos los partidos políticos han dicho que es necesaria hacer una refinería, pero esa refinería tiene que ser hecha en Manabí, en nuestra provincia.
así fue concebida y así trabajaré para que sea. En 1 año y medio tal vez no alcanza a concretarse, pero yo sí haré todas las gestiones a nivel mundial para conseguir la inversión y que ese proyecto llegue a ser una realidad para la patria y una obra para mi tierra, Manabí. Candidata, me dicen que ya tengo que ir al corte, pero yo no puedo dejar de preguntarle el tema laboral. El tema de seguridad usted lo acaba de abordar. ¿Qué va a pasar con el tema laboral? Si no hay trabajo, no hay progreso, no hay desarrollo, no hay inversión y por otro lado, si no hay seguridad jurídica y seguridad ciudadana, tampoco tenemos ninguna de las dos. ¿Qué es lo que va a hacer usted en el ámbito de trabajo? Por supuesto. Vamos a generar cerca de 150,000 puestos de trabajo. Primero, vamos a devolver al personal de salud, médicos, enfermeras, técnicos, a su puesto de trabajo. Los ciudadanos necesitamos médicos y los médicos están en el desempleo. Primero, los que estuvieron en la primera línea de atención en la pandemia. Segundo, nuestros niños no están yendo a clases porque no se ha rehabilitado las unidades educativas del Milenio. Vamos a contratar los maestros porque vamos a rehabilitar las unidades educativas del Milenio, vamos a devolver a nuestros niños a las aulas de clase y a los maestros a su puesto de trabajo. Tercero, inversión pública eficiente. Hay 1,000 puntos de la red estatal de vías que están deteriorados, los vamos a arreglar. La construcción es lo que más encadenamientos productivos trae y eso a través de eso vamos a generar, primero, que vengan empresas privadas y generar inversión extranjera y generar empleo. Tercero, vamos a inyectar $500 millones en la economía a través de la banca pública, la CFN, que vamos a devolver su institucionalidad. Vamos a volverla a levantar y crear la CFN y el Ban Ecuador. Créditos productivos para la pequeña y mediana industria, protección al empleo nacional, protección a la industria nacional, a fortalecer la industria para que se generen los puestos de empleo y así reactivar la economía nacional. Bien, lamentablemente no me alcanza el tiempo, tendremos que hablar de otros temas más relacionados, sobre todo también con materia económica y aquellos proyectos que se quedaron en el tintero en la Revolución Ciudadana desde la época del expresidente Rafael Correa y que no han podido ser desarrollados porque hay que reconocer que luego de la Revolución Ciudadana en este país no se ha inaugurado ninguna obra significativa hasta este momento. Gracias, candidata, por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias y un abrazo a toda mi tierra, Manabí. Ahora nos vamos a nuestra pausa publicitaria. Y al regresar tenemos más información.